¿Qué tal, ingeniero? Buen día. Pues a continuación le voy a explicar lo que es la primera serie del examen final, que es cuándo y cómo podemos aplicar lo que es la topología de red, cómo y cuándo se utilizan los tipos de red, cuáles son los aspectos que forman el modelo OSI, ¿verdad? Entonces, pues a continuación le voy a explicar detalladamente lo que es cómo y cuándo se aplican la topología de red. Bueno, como bien sabemos, pues la topología de red no es otra cosa que la forma en que se conectan las computadoras para identificar datos entre sí, ¿verdad? Como bien nos explicó usted, es como una familia de comunicación que define cómo se va a diseñar la red, tanto de manera física, pues tanto como de manera lógica también, ¿verdad? Que lógico es lo que un poquito de más de ciencia, por decirlo así. En pocas palabras, es la manera en que vamos a tener el cableado que conectará las computadoras que forman parte de una red. Pues eso es lo que yo entiendo, que es lo que yo expreso y lo que le puedo decir. Bueno, y aquí a continuación, pues creo que hay varias topologías de red, pero yo le coloqué las más importantes que son para mí y cómo las entiendo yo, ¿verdad? Que está la que es la topología de anillo, es un tipo de topología de red simple en donde las estaciones de trabajo o computadoras se encuentran conectadas entre sí en una forma de anillo, nada más, ¿verdad? Está también la de árbol. Este tipo de topología de red es una de las más sencillas también. Como su nombre lo indica, las conexiones entre los nodos, terminales o computadoras, ¿verdad? Esto es así como yo lo interpreto. Está dispuesta en forma de árbol con una punta y una base. Entonces, pues también está la topología de red, la bus, que es la que más conocen o es la que lleva como que más años antigua, pero igual todas son iguales. Se basa en el cableado central, la cual lleva la información a todos los lados, las computadoras de red, en forma de ramificaciones, de modo que la información viaja de manera secuencial hacia los nodos de la red. Estrella, acá la distribución de información va desde un punto central a un host, ¿verdad? Eso ya un poquito ya vamos hablando más de la página web hacia todos los destinos o nodos de la red. En la actualidad es muy utilizada por su eficiencia y simpleza, ¿verdad? Que esta es la que actualmente se está usando por lo mismo que es eficiente y que es simple. Está lo que es la malla, que esta es la que ya lleva todo, ¿verdad? Es una topología de malla, es identificada como topología de trama. Se trata de un arreglo de interconexión de nodos, o sea, pues en otras palabras, terminales entre sí, realizando la figura de una malla o trama. Es una de las topologías muy utilizada entre las redes WAP o de área amplia, ¿verdad? Pues con el segundo punto, ¿cuándo y cómo se utilizan los tipos de red? Ya los vimos, lo que son los tipos de red es diferente a la topología de red. La topología es cómo se va haciendo o cómo van a estar instaladas lo que son las computadoras. En cambio, las redes es cómo nos vamos a conectar entre ellas, dice. Dice, como el Internet es una red global de computadoras, teléfonos y servidores conectados entre sí, intercambiando información de un lado a otro y así sucesivamente. Pero lo que mucha gente no sabe es que esta red está compuesta por muchas redes más pequeñas con diferentes alcances y funciones. Existen redes que conectan dispositivos en una habitación y redes que conectan países enteros. Sin embargo, no siempre, claro, el usuario cuáles son las diferencias. Aquí pues le voy a explicar cuáles son las redes más importantes y cómo funcionan, ¿verdad? Bueno, también coloqué las más importantes o las que más se utilizan, que son las LAN. Esta red permite la comunicación y compartir documentos entre diferentes equipos digitales dentro de un espacio relativamente pequeño como una casa u oficina. Esa es la que usan mucho lo que son las empresas. Está la que es la MAM. Estas redes consisten principalmente en interconexiones de varias redes LAN. Las MAN tienen niveles de transferencia bastante altos y son administrados por un grupo de usuarios comunes o un proveedor de red regional. Está la WAM, como bien la mencionábamos, conecta regiones o países por medio de satélites o líneas telefónicas. Aquí ya vamos un poquito más a lo global, ¿verdad? La distancia y tipos de conexiones hacen que por lo general las WAN sean las redes con las velocidades más lentas, que usualmente no superan los 2 megas por segundo. Está la otra que es la PAM. Es una red que conecta y permite la transferencia de datos entre los dispositivos de un mismo usuario, como la computadora, teléfono, la tablet, etcétera. Y actualmente muchas de estas redes son inalámbricas y utilizan tecnologías como el Bluetooth para facilitar el intercambio de información entre los dispositivos del consumidor, ¿verdad? Y como punto final, pues tenemos lo que es cuáles son los aspectos que forman el modelo OSI. Bueno, vamos a comenzar de la capa número 7.
a la capa número uno, ¿verdad? Está la capa número 7, que es la capa de aplicación, Applicate Later en inglés. Ese es el nivel de modelo OSI que está con contacto directo con las aplicaciones como programas de correo electrónico, navegador, web, y ella se produce la entrada y salida de datos. Esta capa establece la conexión para los otros niveles y prepara las funciones para las aplicaciones, ¿verdad? Tenemos lo que es la capa 6, capa de presentación, presentación later. Una de las tareas esenciales de la comunicación en la red es garantizar el envío de datos en forma estándar. En la capa de presentación, los datos se transportan localmente en un formato estandarizado. Está la capa 5, que es la capa de sesión, ¿verdad? Está el Session Later. Esta capa tiene la misión de organizar la conexión entre ambos sistemas finales, por lo que también recibe el nombre de capa de comunicación, ¿verdad? En ella se incluyen los mecanismos especiales de gestión y control que regulan el establecimiento de la conexión, su mantenimiento y su interrupción. Está también la capa 4, que es la capa de transporte, Transport Later. La capa de transporte opera como un vínculo entre las capas de aplicación y las orienta al transporte, ¿verdad? En este nivel del modelo OSI se lleva a cabo la conexión lógica de extremo a extremo. ¿A qué me refiero con eso? Pues es el del canal de transmisión entre los sistemas de comunicación. Para ello también se tiene que añadir cierta información entre los datos del correo electrónico. También tenemos la capa de red, que es Network Layer. Con la capa de mediación, la transferencia de datos llega a Internet, ¿verdad? Aquí se realiza el direccionamiento lógico del equipo terminal al que se le asigna una dirección IP. Aquí es donde ya comenzamos nosotros a poner direcciones IP, la IPv4, la IPv6. Entonces también tenemos lo que es la capa 2, la capa del vehículo de datos, Data Link Later, en la capa de seguridad. Las funciones conmemoramiento de conocimiento de errores, eliminación de errores y control del flujo de datos se encarga de evitar que produzcan errores de comunicación. Aquí en esta capa es como que la verificación de errores y todo va correctamente, ¿verdad? Y por último está lo que es la capa física, el SQL Later. En la capa física se efectúa la transformación de los bits de un paquete de datos en una señal física adecuada para el medio de transmisión. Esa sería mi presentación. Muchísimas gracias.